Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y lo he titulado La clave secreta. Diga conmigo, la clave secreta. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con alguna clave secreta? ¿Verdad? Todos. Yo estoy seguro que todos utilizamos una clave secreta porque vivimos en un mundo globalizado, en el que pareciera que cada vez los procesos que se viven día tras día apuntan hacia una inminente automatización y simplificación. Hoy es común que un alto porcentaje de actividades y trámites ya lo podamos realizar incluso desde nuestro celular. Podríamos mencionar, por ejemplo, transferir pagos, enviar documentos, autorizar procesos, etcétera. Lo cierto es que aun cuando a través de una misma aplicación podemos acceder a un mismo servicio, lo que hace diferente a cada servicio en particular y lo hace individual es nuestro password o clave secreta, ya que solamente a través de ella es que se valida nuestra personalidad y podemos tener acceso a aquello que tras validar nuestra identidad tenemos derecho. Si usted va al cajero automático y el cajero automático le pide su clave de acceso, esa clave confidencial, usted la teclea y entonces al introducirla el banco verifica su identidad. Si es correcto, entonces le autoriza que continúe en el proceso. Si no, es posible de que usted esté insistiendo con una clave errónea que hasta le retenga su tarjeta. No, tú no eres la persona que dices ser. No te voy a dar acceso a la solicitud puesto que no te estás identificando de la forma correcta. ¿Entendemos esto? Esto es muy simple, es muy importante también y básico para lo que vamos a hablar en lo subsecuente. En el mundo espiritual, amados hermanos, sucede de forma similar, porque de parte de Dios hemos recibido preciosas y magníficas promesas. ¿Cuántos de ustedes han recibido una promesa de parte de Dios? Ahora, ¿cuántos de ustedes están esperando en una promesa de Dios? Mire lo que la palabra de Dios dice. Acompáñenme a segunda de Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Verso 4. Segunda de Pedro 1:4. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, ¿quiénes? Nosotros, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Las promesas de Dios, diga conmigo, las promesas de Dios tienen un propósito. Las promesas de Dios, amados hermanos, no se dan simplemente con la finalidad de que nosotros nos sintamos bien. Las promesas de Dios tienen un propósito que trasciende a la eternidad y es el mantenernos en el camino, en la dirección que nos permita un día poder participar de todo lo que Él ha determinado darnos. Pero algo que debemos de tener en cuenta es que, de acuerdo al ejemplo inicial que mencioné, es que sin la acreditación de nuestra identidad como hijos de Dios, no podremos hacer uso de lo que por derecho nos corresponde disfrutar. Si Dios nos da una promesa, si Dios nos responde con un sí a una petición, es porque Él quiere que participemos de dicha gracia. Pero sabe, si nosotros no acreditamos nuestra identidad delante de Dios como hijos suyos que somos, no vamos a poder disfrutar de aquello que por derecho nos corresponde. Así que para que esto no nos suceda, debemos de tener en cuenta que en el reino de los cielos también existe una clave secreta. Y esta no se sintetiza en una expresión de 8 caracteres como mínimo.
incluyendo dígitos y haciendo diferencias entre mayúsculas y minúsculas. No, más allá que una clave secreta como estamos acostumbrados a manejarla, en el reino de los cielos se maneja una clave que está vinculada a una relación con Cristo, la cual nos permitirá tener acceso legítimo a todo lo que nos corresponde por derecho. De acuerdo a las palabras del apóstol Pedro, Dios nos ha entregado sus preciosas y valiosísimas promesas. Son promesas que son magníficas y que Dios quiere que disfrutemos. Pero para eso tenemos que salir de la corrupción que hay en el mundo. Es decir, tenemos que validar nuestra identidad como hijos de Dios. Si no validamos nuestra identidad como hijos de Dios, nosotros continuamos en un estado de corrupción que nos impide accesar a todas las promesas que Dios nos ha brindado en Cristo Jesús. ¿Comprende esto? Ahora bien, el Señor Jesús enseñó lo siguiente, y en Juan capítulo 15, verso 7, Él dijo: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Lo leemos juntos? Este pasaje es realmente hermoso. Dice la palabra del Señor, lo leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Es hermosa esta expresión bíblica. Lo que muchas veces no alcanzamos a comprender es que la clave secreta está claramente definida en el pasaje y obedece a una expresión: permanecer. Permanecer en Cristo. Porque solamente, amado hermano, al permanecer en Cristo es que podremos tener acceso a lo que Dios en su sabiduría, poder y gracia, diga conmigo, sabiduría, poder y gracia, nos ha concedido. O sea, las promesas de Dios, las respuestas de Dios a nuestras oraciones obedecen principalmente a que Él en su sabiduría, en su omnisciencia de todas las cosas, determinó autorizarlo, determinó concedérnoslo. También en su sabiduría hay negativas. Y a veces no estamos acostumbrados a eso. Porque si recibimos de parte de Dios un no, consideramos que de parte de Dios hay un despropósito para nosotros. Como si para que Dios fuera nuestro amigo, Él tiene que decirnos sí a todo. Y sabe, a veces Dios permite que atravesemos por diferentes procesos que al presente nos parecen dolorosos, difíciles, que nos resultan adversos, pero que detrás de esos procesos hay una gran sabiduría que finalmente nos va a encauzar hacia aquello que en su corazón está, para que podamos participar de todas aquellas cosas que Él sí quiere darnos. Dios, cuando abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Él cierra una puerta, nadie la puede abrir. En ello hay sabiduría. Y a veces Dios nos va a cerrar nuestro camino por nuestro propio bien. Muchas de sus promesas obedecen a su poder. Por eso es que digo que si queremos tener acceso a todo lo que Dios nos ha invitado a participar, debemos de tener conciencia y entendimiento de que esto obedece a su sabiduría, a su poder y gracia. ¿Por qué Dios te concedió el anhelo de tu corazón? Porque puede. ¿Se acuerdan de aquel hombre que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, si
¿quieres, puedes limpiarme? Y necesitamos entender, amados hermanos, que el poder de Dios es vasto para resolver toda circunstancia que estemos atravesando. Amén. Para restaurar toda situación que estemos enfrentando. Amén. Pero si hasta el momento no hemos recibido un sí a nuestra petición, puede deberse a diferentes causas, pero dentro de ellas me gustaría mencionar la primera, que puede ser que en la sabiduría de Dios no sea lo que Él determinó para ti. 2, que estés pidiendo algo fuera de su voluntad y propósito. 3, que Él quiera dártelo, pero no sea el momento. Te dice, espérate. O número 4, que no te estás identificando correctamente. ¿Le ha sucedido en alguna ocasión que usted compró algún producto, llega ese producto a su casa, pero como quien lo recibe no tiene cómo identificar que usted pertenece a ese domicilio, la empresa de paquetería decide volvérselo a llevar? A veces así sucede con nuestras promesas. Están ahí, nos pertenecen, pero no estamos autentificando correctamente quiénes somos nosotros en Cristo. Más adelante usted va a entender muy bien a qué me estoy refiriendo. Porque en el reino de los cielos se maneja una clave secreta que está vinculada a nuestra relación con Jesús. Y si nuestra relación con Cristo no está bien, entonces no estamos dando evidencias de ser quienes decimos ser. Y por este motivo hay promesas de Dios que aunque ya están autorizadas, que aunque ya están simplemente esperando que pasemos y las reclamemos, no nos pueden ser entregadas. No importa cuánto usted pueda decirle a una persona. Hablo otra vez nuevamente de la persona que llega con el correo bancario y trae una renovación de tarjeta. No se la dejan a cualquier persona, se la dejan al titular de la tarjeta. Y usted puede decirle, es que yo soy, le aseguro, ¿verdad, mamá, que yo soy? Y ahí tiene usted a su mamá diciendo, sí, él es, lo parí hace 50 años. ¿No es suficiente? Pues sí, señora, yo entiendo, pero debo de confirmarlo, debo de corroborarlo. Y así sucede en el reino de los cielos. Hay promesas de Dios que nos han sido concedidas por Él en su sabiduría, en su poder y gracia. Y sin embargo, amados hermanos, aun cuando algunas obras, dádivas o milagros autorizados por Dios ya estén a la puerta de nuestra vida, no podremos tener acceso hasta que no verifiquemos nuestra identidad. Porque si hay algo en el reino de los cielos que debemos entender, es que la relación con Dios es como sus NIP, como sus claves, personal e intransferible. Diga conmigo, mi relación con Cristo es personal e intransferible. Es personal e intransferible. A ver, ven, Jorge. Imagínense ustedes que yo hago esto. Señor, a partir de este momento, todas mis horas de oración y mi tiempo de lectura bíblica, mi estudio y mi devocional diario contigo de todo el mes de junio, que sean sobre Jorge. Amén. ¿Sí? ¿Funciona? A partir de ahora, Jorge ya tiene el nivel de relación que yo cultivé con Cristo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Su nivel de relación con Jesús es personal e intransferible. Lo que usted no cultive con Cristo no lo tendrá. No vendrá.
Es cierto, las oraciones de las personas a favor nuestro nos ayudan, nos bendicen, pero no construyen una relación personal. Si usted quiere entablar una relación con una persona, usted tiene que trabajar en ella, nadie más. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Es que mi familia va a la iglesia, por eso yo ya tengo una relación con Jesús. Es que mi hijo se aprendió su texto de memoria y pasó a recitarlo bien bonito. Por ese motivo yo ya tengo un mayor nivel de gracia delante de los ojos de Dios. No, mi nivel de relación con Dios es personal e intransferible, lo que hace que nada en el cielo pueda dársele a otra persona que no sea yo, porque fue a mí a quien se le autorizó. Dios te ha dado sus grandiosas y magníficas promesas a ti, y nadie las puede reclamar sino tú. Pero el problema es que cuando esas promesas ya están autorizadas, solo para entregarlas se requiere de una verificación, y es ahí donde estamos fallando. ¿Cuál es la palabra clave? Por favor. No. Nada que el cielo haya autorizado para mí puede ser tomado por alguien más que no tenga derecho sobre ello. Alguien que quizá ha leído la Biblia más de una ocasión recuerde y diga: a ver, pastor, pero ¿qué hay en el caso de Jacob y Esaú? Él usurpó la posición de su hermano y su padre lo bendijo. Y cuando su hermano llegó a reclamar, su padre dijo: lo he bendecido y bendito quedará. Por favor, apaguen su celular. Lo he bendecido y bendito quedará. Lo que debemos de considerar es que versos anteriores, capítulos anteriores, Jacob tiene derecho a usurpar la bendición. ¿Por qué? Porque Esaú se la vende. Antes de que él usurpara y se disfrazara y dijera: yo soy Esaú tu hijo, bendíceme, Jacob demostró interés en algo que Esaú no valoró. Y le dieron baje con la bendición. Era para él, le pertenecía, pero ¿qué cree? Él no la valoró. Y entonces quien sí andaba tras de la bendición, quien sí la quería, un día le dijo: oye, véndeme tu bendición. Dijo: ¿para qué la quiero? Dijo: va, órale, pero dame de comer de lo que guisaste. Le sirvió, y hasta doble, con bolillos sus lentejas. Eso le dio derecho a Jacob para reclamar la bendición que era de Esaú. Si Esaú no hubiera vendido su bendición por un plato de lentejas, la bendición que usurpó se hubiera convertido en maldición. Pero para cuando llega Esaú, Isaac ya lo sabe todo. Tiene derecho sobre la bendición. Lo bendije y bendito quedará. Y dice la Escritura: y aun cuando lloró amargamente, de nada le sirvió, puesto que quien sí valoró tuvo acceso a lo que él menospreció. ¿Comprende? En este tenor me atrevo a decir que hay muchos favores de Dios esperando por ti,
Pero el cielo no ha podido verificar tu identidad a no ser que permanezcas en Cristo y su palabra permanezca en ti. Por eso es tan trascendente esta expresión: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mire, vivimos en una generación en la que las masas, la gente quiere ver a Dios a su servicio, y de ahí es que este texto pueda tergiversarse. Porque la gente quiere a Dios trabajando a su favor. La gente quiere que Dios haga todo lo que su corazón carnal desea. ¿Y sabe una cosa? De Dios nadie se burla. Y no importa cuánto tiempo pasemos de rodillas clamando o cuántas veces le pidamos a Dios por algo que no está dentro de su voluntad darnos, no vendrá, no llegará. Entonces, ¿por qué ahí la Escritura dice pidan lo que quieran y se les concederá? Simple, porque quien permanece en Él y le permite al Espíritu permanecer a través de la palabra de Dios en su interior, alinea su espíritu al Espíritu de Dios y los intereses se conjugan, y entonces comenzamos a desear lo que Dios desea. Una persona que permanece en Él y cuyas palabras de Dios permanecen en Él, no anda pidiendo banalidades. Una persona que permanece en Cristo y sus palabras permanecen en Él, tiene sus ojos puestos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por eso el cielo le da carta abierta y le dice: una vez que estás identificado por el reino, pide lo que quieras. Es como cuando pasa la clave, el cajero te dice: ¿cuánto quieres retirar? Pide lo que quieras, te lo voy a conceder porque pasaste el filtro, porque la clave secreta fue la correcta, tu identidad. Ahora, para que nosotros podamos tener acceso a esa expresión de bendición en la cual Dios promete darnos todo lo que querramos, tenemos que atravesar el filtro de identidad. Lamentablemente muchas personas hoy día, como ya lo mencioné, quieren a Dios sirviéndoles. Y el apóstol Santiago nos deja algo muy claro, y es que si nuestra petición está fuera de la voluntad de Dios, o nuestra petición, aun cuando sea correcta, carece de fe, no recibirá respuesta. Vea lo que dice Santiago capítulo 4, verso 3. Epístola del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 3. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios así: y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Lo que le estamos pidiendo a Dios, ¿glorifica su nombre o solo satisface nuestra carne de forma momentánea? Recuerde lo que el Señor Jesucristo enseñó, y Él dijo que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Nuestro corazón se va a dirigir en la dirección de lo que considera lo más importante. Y solamente cuando una persona permanece en Cristo y le permite a Dios que sus palabras permanezcan en Él, esa persona comienza a tener
motivos puros, motivos legítimos, que produzcan en el reino de los cielos un avance y que traigan honor y gloria a Dios. En Santiago capítulo 1, verso 6, el apóstol dice: pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Verso 7, quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Dios te dio una promesa, pero tú no la crees. Esa promesa, aunque ya haya sido autorizada por Dios, no vendrá. No la puedes reclamar y mucho menos la puedes disfrutar. ¿Por qué? Porque no estás mostrando tu permanencia en Cristo y su palabra habitando en ti. ¿Comprenden lo que le estoy diciendo? La clave secreta en el reino de los cielos para acceder a todo lo que Dios nos ha prometido y todo aquello a lo cual Dios ha dicho sí, es que usted y yo permanezcamos en Cristo y su palabra permanezca en nosotros. De tal manera que permanecer en Cristo tiene más que ver con nuestra posición espiritual delante de Dios que nuestra posición física. Escuche esto. Muchas personas hoy físicamente están dentro de las iglesias, pero sus corazones vagan lejos de la presencia de Dios. De nada me sirve tener a una persona rutinariamente, de forma semanal, dentro de una iglesia si su corazón no está alineado con los propósitos de Dios. De nada nos sirve cumplir con una religión si no estamos estableciendo con Dios una relación. Tal vez usted pueda entretenerse el fin de semana. Tal vez usted pueda calmar un poco su conciencia. Pero la realidad es que la religión no sacia. El único que puede saciarnos es Jesucristo. Y eso solo sucederá, amado hermano, en la medida que nosotros estemos dispuestos a alinear nuestra vida a su voluntad, a caminar con Él, a permanecer en Él. En Hechos capítulo 3, acompáñeme por favor, Hechos capítulo 3. A partir del verso 1 en adelante dice la palabra del Señor que un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Diga conmigo, es la hora de la oración. En el Antiguo Testamento era la hora del sacrificio vespertino. Elías, cuando ofrece su sacrificio al Señor, restaurando el altar, lo hace a esta hora. Esto es muy importante porque vemos cómo si cambia la ley, cambia el sacerdocio. Eso ya lo explica la palabra del Señor en el libro de los Hebreos. De tal forma que cambió la forma en la cual nos relacionamos con Dios. Ya no nos relacionamos con Dios a través de la ley mosaica, sino ahora nos relacionamos con Dios a través de la ley de la gracia. El apóstol Juan así lo expresa en su evangelio. La ley vino por medio de Moisés, mas la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Ahora la ley ha cambiado y el sacerdocio por consecuencia ha cambiado. Ya no nos regimos por un sacerdocio levítico, ahora nos regimos por un sacerdocio según el orden de Melquisedec, porque Cristo es para siempre sacerdote delante de Dios según el orden de Melquisedec. Ahora, aquí profundizar en esto implicaría mucho tiempo, pero se lo dejo de tarea para que usted pueda leer Hebreos con calma y pueda profundizar en lo que la Escritura nos enseña. El punto aquí es que, de acuerdo al verso que acabamos de leer, se traspuso un sacrificio donde se degollaba un animal delante de Dios por un sacrificio en el cual rindo mi voluntad delante de Dios. Por eso es tan crucial la oración dentro del avance cristiano.
Pero que crea, a muchos cristianos no les gusta orar, prefieren escuchar predicaciones, mientras lavan la ropa, mientras lavan la vajilla, mientras trapean. ¿Sabes qué nivel de atención le estás poniendo a lo que escuchas? Ninguno. O no lavas bien, o no limpias bien, o no escuchas bien. Entonces tratamos como de añadir una actividad piadosa. Digo, ay, voy a poner al pastor Samuel mientras lavo la vajilla. ¿Y qué dijo? ¿Quién sabe? Aquí estaba una mancha de frijoles bien atorada. Yo también lo he lavado, la vajilla, así que sé a qué me refiero. Al menos a mí sí me gusta ver los vasos de vidrio a contraluz y que no tengan ni una sola mancha ni rastro de una gota de agua. Debe de estar completamente limpio, si no vuelve a la tina. Sí, así como soy exigente con las tortillas, con los vasos, y me gusta lavarlos. No es nada más de que entréguenme los limpios, también pónganme a lavarlos. Así me educaron, lo sé hacer, no tengo problema con eso. ¿Por qué dije todo esto de mi vida personal? Ya, porque no ponemos atención. Y entonces tratamos de llenar nuestra vida con botanas espirituales en lugar de centrarnos en lo que realmente se requiere: orar. Orar requiere de toda nuestra atención, orar requiere de toda nuestra entrega. No es tratar de hacer dos cosas a la vez. Es realmente poder dedicar un tiempo para Dios y consagrarlo en este tenor, en este sentido. Y los apóstoles son un claro ejemplo de que han entendido esa realidad, de que cambió la ley, cambió el sacerdocio y cambia el sacrificio. Ahora ellos tienen que rendir su voluntad de manera continua delante de Dios, buscando que su reino se establezca en ellos a través de la oración. ¿Comprende eso? Verso 2 dice: junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que estaban en el templo. El punto aquí y el eje de mi enseñanza se centra en este instante en ese hombre, porque ese hombre refleja a un alto porcentaje de creyentes. Están tan cerca de la iglesia que no se sienten parte del mundo, pero no están expuestos a la presencia de Dios. Ese hombre estaba a las puertas de la iglesia, ahí lo dejaban todos los días. Podía faltar media congregación, pero él ahí estaba. Escuchaba todos los sermones, desde afuera, desde su comodidad. No tenía por qué comprometerse dentro de la iglesia, ni con todas las actividades y responsabilidades cristianas. A él le bastaba con estar escuchando. Qué bonito predica el apóstol Juan. Qué hermoso enseña el apóstol Pedro. Qué bien, qué profundidad. Pero de ahí no pasaba. Y esa es la realidad de muchos cristianos hoy. No están realmente comprometiéndose en el desarrollo de su vida cristiana. Y espiritualmente, a los ojos de Dios, es como si estuvieran lisiados. Porque si usted continúa leyendo, cuando el apóstol Pedro sana a este hombre, él entra al templo y da voces de alabanza. ¿Estás lisiado o estás sano? Tu nivel de distancia con las cosas de Dios lo determinan. ¿Por qué no te comprometes más? No, yo estoy bien asistiendo cada fin de semana. ¿Estaremos como ese hombre? A las puertas del templo, pero sin participar de todo aquello que Dios nos quiere dar. Así que para que Dios me dé acceso a lo que Él anticipadamente y por gracia me concedió en el amado, yo debo, volvamos al punto, permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en mí. El salmista decía cosas como estas, amados hermanos. En el Salmo 119, verso 11, la palabra de Dios dice que en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a leerlo juntos, ¿le parece? 1, 2, 3.
En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. A veces tenemos una interpretación muy pobre del pasaje, como si la solución a nuestro problema de carnalidad o mundanalidad fuera memorizar la Biblia. Hay quienes han leído este pasaje y dicen, no, pues la solución para que ya cuando me enoje no diga leperadas es aprenderme la Biblia. Y entonces, como el cotorrito, en lugar de andar declarando maldiciones, bien enojado, gritaba, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No, eso no te santifica. No es cuántos textos te sepas. Cuando el salmista dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti, a lo que refiere es que en la medida que la palabra de Dios haga mella en nosotros, forjará en nuestra vida una identidad tal que nos va a permitir permanecer en Cristo. Lo podría parafrasear de la siguiente manera. He valorado tanto tu palabra y le he permitido transformarme que mi identidad espiritual me impide pecar contra ti. No es cuántos textos te sepas, no es cuánta información haya en tu cabeza, es cuánto gobierno de Dios permites en ti. Esa es la gran diferencia. Y el que la palabra de Dios sea sembrada en nosotros y nosotros la cultivemos para que ésta pueda germinar y dar fruto, nos da identidad. El problema es que cuando no tenemos un corazón sensible a las cosas de Dios, nos sucede como en la parábola del sembrador. Cae la semilla, pero nuestro corazón no está preparado para recibirlo. Entonces viene el diablo y nos roba la semilla. O son las adversidades de la vida, los afanes y muchas otras cosas que de pronto pareciera que nos impiden el estar avanzando en Cristo Jesús. Si yo valoro la palabra de Dios, si yo atesoro la palabra de Dios, esa va a comenzar a provocar en mí una transformación que me dará identidad. Y esa identidad me va a llevar a permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra permanencia será fruto de nuestra convicción. Y esa permanencia nos llevará a pertenecer, lo cual es fruto de la relación, identidad. Y esto se convierte en un ciclo. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Para llegar a ese punto en el cual Dios obra a mi favor y no necesariamente está a mi servicio, porque son dos cosas bien distintas, yo necesito decir la clave secreta. Y esa clave secreta está vinculada a mi nivel de relación con Cristo. Permanecer en Él. Si yo permanezco en Él y su palabra permanece en mí, entonces yo puedo pedir lo que quiera y Él me lo dará. Mi permanencia será fruto de la convicción que su palabra en mí produzca. Y esto me dará la identidad de a quien pertenezco. Y esto se retroalimenta continuamente. Yo le pertenezco a Jesús y por eso permanezco en la verdad. Permanezco en la verdad y mi identidad de pertenecerle a Él se fortalece. ¿Comprende? Ahora, la enseñanza de Cristo está orientada al hecho de que permanezcamos en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros para tener acceso a todas las promesas de Dios. Es decir, yo una vez que verifique mi identidad ante el cielo y ésta sea comprobada, tendré acceso a todo lo que Dios me dio. Según el apóstol Pedro, Dios me dio maravillosas
e increíbles promesas. ¿Por qué no las estoy viviendo hoy? Tal vez el problema o mi problema es un problema de identidad. Yo no sé a cuántos de ustedes, vuelvo al ejemplo del cajero, les ha sucedido que están en el cajero y se les olvidó el NIP. ¿Cuál era? 2875, no, 1823, 1542, y empieza su mente a brincotear con 500 números. ¿Y cuál era? Y se queda usted así frente al cajero y el cajero le está diciendo, esperando el NIP. Tiempo excedido de espera, le regresa la tarjeta. Se sale usted y dice, ¿cuál era? ¿Cuál era? Bueno, voy a probar con este. No tiene acceso a lo que le pertenece. No puede empezar a golpear al cajero y decirle, dame mi dinero, aunque sea suyo. ¿Sí o no? Necesita haber una verificación por cuestiones de seguridad. El reino de los cielos también tiene una cuestión de seguridad y dice, a ver, ¿quién está pidiendo este milagro? ¿Quién está pidiendo esta promesa? Porque esta promesa está firmada para este Hijo de Dios. Ningún otro tiene derecho de pedirla, sino Él. Pero no lo puedo verificar porque no está dando la clave secreta. La clave está en que permanezcamos en Cristo y su palabra permanezca en nosotros. Y eso me va a dar a mí tanto convicción como identidad para saber cuál es mi posición y condición delante de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo evaluar mi posición y condición delante de Dios? Porque muchas veces, tal vez estamos asistiendo a la iglesia, estamos aprendiendo nuevas cosas, estamos añadiendo información a nuestra vida, pero no estamos realmente permaneciendo en Jesús. ¿Cómo puedo evaluar mi posición y condición? ¿Realmente estoy permaneciendo en Él y su palabra en mí? Solamente quiero hacerle 4 preguntas. Y la primera de ellas es, ¿cuál es el testimonio del Espíritu Santo a su espíritu? ¿Cómo puedo saber si realmente estoy en Cristo? Si pertenezco a... Si estoy permaneciendo en... Lo primero que usted tiene que verificar es qué dice el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice en Romanos 8:16 que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es lo que la iglesia te pueda decir. No es lo que tu tradición te obligue a sentir. No, es que tú ya eres hijo de Dios. Oye, ¿has estado asistiendo a la iglesia por cuánto? ¿4, 5 años? ¿Debes de ser un hijo de Dios? Si no por la sangre, por antigüedad. No, no hay. No es posible. La sangre de Jesús es la que nos ha comprado. Y el Espíritu de Dios es el que nos ha engendrado en Él. No hay otra forma, es por la fe. No hay que, porque pues yo he estado ya mucho tiempo en la iglesia, yo ya debo de ser hijo de Dios. No, no es así. ¿Qué le dice el Espíritu Santo a su espíritu? ¿Alguna vez le ha preguntado al Espíritu Santo, hey Espíritu Santo, ¿realmente soy hijo de Dios? ¿Qué le ha respondido? Porque nosotros podemos decir que estamos permaneciendo en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros por lo que hacemos. Ir a la iglesia, no decir malas palabras, ya no fumar, ya no tomar. Pero realmente eso nos hace morada del Espíritu.
hijos de Dios? La segunda cosa que usted debería cuestionarse es, ¿qué le dice su corazón? El corazón habla a través de nuestra conciencia. Entonces, en términos simples, ¿qué le dice su conciencia? ¿Usted está en Cristo? ¿Su palabra está permaneciendo en usted? ¿Se da cuenta por qué hay veces en las que aun cuando la promesa nos pertenece no logramos tener acceso a ella? Porque cuando tratamos de verificar nuestra identidad, el cielo dice, no eres quien dices ser. Pero Dios, esa promesa tú me la diste. Pero la clave para que la disfrutes es que permanezcas en mí, mi palabra permanezca en ti. ¿Cómo lo puedo saber, Señor? ¿Cómo sé cuál es mi posición y cuál es mi condición respecto de ti? ¿Qué te dice mi espíritu? ¿Qué te dice tu conciencia? Romanos capítulo 2, verso 15 dice cosas muy importantes. Romanos capítulo 2, verso 15 dice la palabra del Señor la siguiente verdad. Romanos 2:15 dice, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Nadie peca en ignorancia, menos los que somos hijos de Dios. Porque si no tuviéramos una relación con el Espíritu y no fuéramos hijos, aún como cualquier otro ser humano lejos de Dios tenemos conciencia. Y sabemos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Así que su conciencia le puede responder sin tapujos, clara y directamente, honestamente. Creo que ni el Dr. House es tan brutalmente honesto como puede ser tu conciencia. Pregúntale a tu conciencia si realmente estás en Cristo. Te va a decir, te estás engañando. El evangelio que dices vivir no es el evangelio al que podrías aspirar a vivir. Nuestra conciencia nos dice concretamente, porque fíjense que si algo a la conciencia no le interesa es agradarnos, y es nuestra. Nosotros nos ocupamos por estar presentables ante nosotros mismos cuando estamos frente a un espejo. Por eso nos peinamos, nos rasuramos, algunas mujeres se maquillan y demás. Detalles que nos hacen sentir agradables. Pero a la conciencia no le interesa agradarte. Así como va, te responde. Conciencia, ¿lo que hice estuvo bien? Te va a decir sí, no. Oye, pero tú tratarás de justificarte ante ella. Ella no sabe negociar. Solo te dice sí o no. Pregúntale a tu conciencia, oye conciencia, de acuerdo a cómo he estado viviendo, ¿estoy permaneciendo en Cristo? ¿Su palabra está permaneciendo en mí? Ya ve por qué no le responde el Señor. Ahí está la promesa, ahí está su respuesta para usted, pero mete el NIP, clave incorrecta, no eres quien dices ser. La tercera cosa es, ¿cuáles son las evidencias de mi relación con Jesús? ¿Cuáles son los frutos? Le hablaba hace un momento del lisiado que lo ponían a las puertas
del templo. Estaba cerca de Dios como para sentirse parte del mundo, pero le faltaba compromiso con las cosas de Dios. Ese hombre estaba allí porque buscaba un beneficio. A toda la persona que llegaba le pedía limosna. Y a veces pareciera que lo único que nos motiva a acercarnos a Dios es la búsqueda de un beneficio. Es que estoy buscando a Dios porque quiero que mi marido vuelva. ¿Para qué quieres que...? No, está bien, sí, búsquelo. Búsquelo. Es que estoy buscando a Dios para que le dé un trabajo a mi hijo. Es que estoy buscando a Dios. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Es Él? ¿O es que Él sirva a mis intereses? ¿Cuál es el fruto? Porque en una relación, cuando hay interés de ambas partes, siempre hay un fruto. Y Él está tan interesado en usted que dio su vida por usted. ¿Pero usted está interesado en Él? ¿Cuáles son los frutos en su vida? ¿Somos como ese lisiado que solo está buscando un beneficio? Parte de nuestro fruto en cuanto al desarrollo y crecimiento de nuestra vida cristiana tiene que ver con nuestras responsabilidades cristianas. ¿Qué tan responsable está siendo usted? Si usted desconoce sus responsabilidades cristianas es porque nunca ha sido discipulado. Y no ha sido discipulado porque usted no ha querido comprometerse. Y la última pregunta sería, ¿qué dicen los que me rodean? Y aquí pongo entre paréntesis, seres humanos y espirituales. Hay una forma de pensamiento que está permeando a la iglesia y que es muy peligrosa. Y esa forma de pensamiento es, a mí solo me importa lo que Dios diga de mí. A veces las personas pierden su capacidad de percibir la voz de Dios porque su corazón se ha endurecido. Y no se dan cuenta de las señales de alerta que el Espíritu Santo les hace en cuanto a su manera de vivir, porque su propio corazón endurecido les impide oír a Dios. Pero ellos, al no escuchar a Dios, creen que están bien, porque Dios no les está hablando, lo pongo entre comillas. No es que Dios no esté hablando, es que ellos no tienen la capacidad para escuchar. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Entonces sí es importante considerar qué es lo que Dios piensa de mí. Es lo más importante, lo más relevante, lo más trascendente. ¿Qué piensa Dios de mí? Pero también es importante cuidar mi testimonio ante mis semejantes. Porque si bien todas las cosas delante de Dios están desnudas, también es importante que consideremos que tenemos una gran nube de testigos en derredor. Y que si nosotros no cuidamos nuestro testimonio, vamos a ser tropiezo para otros. Y haremos que el evangelio caiga en descrédito por causa de nuestras negligencias. Entonces, ¿qué dice la gente que nos rodean? ¿Realmente nos consideran buenos cristianos? ¿O somos conocidos por el vecino porque siempre antes de salir camino a la iglesia pasamos frente a su puerta a dejar junto a su basura la nuestra? Y ya que él pague. ¿O somos conocidos porque le volamos su clave del Wi-Fi? Ya se colgó el vecino, sí, ya empezó a parpadear la televisión. ¿Cuál? El cristiano. ¿O somos conocidos por la gente porque pedimos cosas a pagos y no terminamos nunca de pagar?
¿De qué manera estamos torciendo el derecho como para que la gente ya no pueda confiar en nosotros solo por el hecho de que nos llamamos cristianos? Y es una crisis del siglo XXI. La gente ya no confía en nosotros solo porque nos llamemos cristianos. Ya ese título para la gente es irrelevante. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo hemos dado muy mal testimonio. No puedo decir yo que estoy en Cristo y que su palabra permanece en mí cuando no estoy siendo luz para las personas que me rodean. Hay un libro que ya no lo editan, pero que vale la pena leerlo. Si lo puede conseguir o si lo quiere leer, pídamelo, lo tengo en formato PDF y se lo puedo enviar. Ese libro se titula Conocido en el Infierno. Y algo que expresa el autor de este libro es que si algo es deseable para los demonios, somos nosotros los seres humanos. Y muchos de nosotros somos para ellos como trofeos. Por eso es que menciono qué dicen los que me rodean, porque usted tiene demonios asignados. La pregunta es que si alguno de ellos tendrá el trofeo de nuestra cabeza. Y dirá, yo lo tengo dominado. Y cuando vemos el rostro de ese espíritu, es el espíritu de adulterio. Es el espíritu de fornicación. Es el espíritu de mentira. Es el espíritu de fraude. ¿Estamos en Cristo? ¿Estamos permaneciendo en Él? Es el espíritu de robo. ¿Estamos en Cristo? ¿Se da cuenta por qué nuestro avance a veces es tan poco contundente? Pareciera que queremos aferrarnos al reino de los cielos con uñas y dientes, pero eso solo se queda en un aspecto netamente imaginario, porque para caminar con Dios no estamos haciendo nada. Nadie salvo usted sabe a ciencia cierta qué áreas de su vida están dominadas y qué es lo que usted necesita para ser libre. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, se producirá en ustedes un sentido de permanencia tan fuerte que no se moverán de mi voluntad. Y sabrán de una forma tan clara quiénes son en mí, que se mantendrán inmóviles en mi presencia. Y nada fuera de ella logrará seducirlos. Y entonces compartirán mi corazón y yo les daré todo lo que me pidan. Sencillo, ¿no? Porque las promesas de Dios para nosotros son grandes, valiosas, excelentes. Pero muchos de nosotros nos estamos conformando por convivir por debajo de lo que Dios quiere. Y necesitamos un cambio en ese sentido. ¿Qué dicen los que me rodean? Satanás mismo menospreciaba a Job. Pero Dios sabía que Job permanecía en él y sus palabras, aunque pocas, porque el conocimiento de Job no era como el nuestro, permanecían en él. Y eso lo hacía a Job inquebrantable.
Y sí, tuvo que atravesar por momentos difíciles, pero Dios siempre lo llevó a más. Necesitamos, amados hermanos, hoy responder a la pregunta: ¿estoy en Cristo? ¿Su palabra permanece en mí? Finalmente, consideremos lo que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 4, verso 1. Y el apóstol Pablo le escribe a los creyentes de Filipo y les dice: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así, firmes en el Señor. ¿Por qué Pablo les dice esto? Porque ellos necesitan mantenerse firmes en Cristo. Porque entonces todo lo que Dios deseó para ellos vendrá. Porque cuando usted llega ante el cajero automático, mete su tarjeta y el cajero le pide el NIP, y usted introduce la clave correcta, tiene acceso a todo lo que le pertenece. El secreto está en que permanezcamos en Él y su palabra permanezca en nosotros. Y entonces, como dice la lámina anterior, el testimonio del Espíritu Santo a mi espíritu será que soy un hijo de Dios. Mi conciencia le dirá a mi corazón: estás obrando de manera justa y Dios se agrada de ti. En mi vida veré frutos que se relacionan directamente con mi relación con Jesús. Amaré su obra, me comprometeré con su causa, viviré para servirle. Y finalmente, la gente que me rodea, tanto los seres humanos como los demonios, dirán: es una persona que es congruente entre lo que habla y lo que vive. Amados, no es que yo lo haya logrado ya, como dijera el apóstol Pablo, pero si no tenemos claro hacia dónde vamos, jamás llegaremos a donde queremos. Que hoy la palabra toque sus corazones. Y usted durante toda la semana pregúntese: ¿realmente estoy en Cristo? ¿Su palabra permanece en mí? Póngase de pie, vamos a orar.